Muy buenas noches, amados hermanos. En esta maravillosa noche que nos concede nuestro Dios, tenemos la oportunidad de retomar nuestro curso de los martes, religiones, sectas, denominaciones, cultos modernos, movimientos, filosofías. Incluso vamos a ver alguna doctrina que no se identifica particularmente con una asociación, sino que puede estar dispersa en muchos grupos religiosos, incluso puede estar dentro de la iglesia del Señor, pero eso lo veremos más adelante aquí en nuestro estudio. Hoy ya vamos a entrar en la lección número 19. Damos gracias a Dios por ello, poder tener la oportunidad de haber estudiado 18 lecciones juntos y vamos hoy a la número 19 que lleva por título La doctrina de la ciencia cristiana. Ahora, este es un grupo que no es muy conocido, pienso yo, puedo estar equivocado. En Latinoamérica es mucho más conocido en los Estados Unidos, por lo menos en nuestro continente, por si acaso alguien nos ve de otro continente, lo cual es maravilloso, una bendición. Creo que acá no se conoce tanto, por lo menos yo no he encontrado en el evangelismo, en mi trato día a día con las personas de mi entorno, de mi ruta, en las diferentes partes de este país donde he vivido, no he encontrado a estas personas, no he encontrado un edificio de ellos. Si algunos sí, pues nos los cuenta allí en el chat para confirmar, pero para que sepan que cuando aquí decimos ciencia cristiana nos estamos refiriendo a un grupo religioso. Así que hoy vamos a estudiar la doctrina de ese grupo religioso respecto a la deidad, el mal y la enfermedad física. Interesante. Cuando vamos a la escritura, el libro de Lucas, particularmente el capítulo 1, los versículos 26 al 38, vamos a mudarnos para acá. ¿Qué encontramos que dice la escritura allí? Hermano Carlos, por favor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1:26 al 31. Gracias, hermano. Bien, ¿qué aprendemos de esta lectura? Es importante que tengamos estos puntos claros para el resto de la lección. Primero aprendemos que Dios envió al ángel Gabriel para hablar con María. Aprendemos que María era virgen. Aprendemos que ella estaba comprometida con un hombre llamado José, desposada, dice el texto, con lenguaje castellano de aquella época en que se tradujo la Reina Valera, que era de la casa de David. Y además que el ángel le explicó varias cosas. ¿Qué le explicó? Que ella era altamente favorecida ante los ojos de Dios, que se convertiría en madre de un niño, que el niño se llamaría Jesús, que el niño sería grande, que el niño sería llamado Hijo del Altísimo, que el hijo ocuparía el trono de su padre David
y que él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Además, finalmente, que el niño no tendría un padre humano, sino que sería concebido milagrosamente. Y al final, ya en el cierre, la reacción de María, aprendemos que María se entregó por completo a la voluntad de Dios. Este registro divino muestra de manera contundente la relación de María con Dios y con Jesús. Basándonos en esta lectura y en este trasfondo, estamos participando en un estudio del campo general de lo que en teología se llamaría cristología, el estudio acerca de la persona de Cristo, la persona y la obra de Cristo. Y de dicho campo general se ha asignado el siguiente pensamiento específico que tiene que ver con el grupo del que estamos hablando esta noche. Viene una pregunta planteada. ¿Fue Jesús el fruto, note las palabras resaltadas, de la comunión autoconsciente de María con Dios? Nuestro propósito será refutar completamente la posición sugerida en este pensamiento específico, con el objetivo de ayudar a todos a comprender mejor la posición errónea involucrada en estas palabras y por ende a apreciar mejor la verdad con respecto al nacimiento de Jesús según la palabra de Dios. Con frecuencia la refutación más poderosa es la explicación. Creo firmemente que si puedo tener éxito al explicar la doctrina de la ciencia cristiana sobre el origen de Jesús, habré tenido éxito en gran medida en refutar esta doctrina. La autoridad estándar en la ciencia cristiana es un libro escrito por la señora Mary Baker Eddy, que lleva por título La ciencia y salud con la llave de las escrituras. Las citas que se van a utilizar en este estudio son de este libro. Son muchísimas. Debo advertirlo desde ya, probablemente sean algo que provoque quizá en nuestro hermano José Cruz risas, pero en nuestro hermano Carlos Concepción colapso. Así que desde ya les digo que se preparen porque lo que vamos a leer de esta señora en este libro, las citas que vamos a hacer directamente, que como siempre advertimos, algunas colocamos la página y hoy vamos a hablar de página y de líneas, como si fueran capítulos y versículos, para que nadie diga que estamos inventando o que estamos mal representando a este grupo religioso. Las citas que vamos a hacer pertenecen a este libro en su edición con fecha de derechos de autor de 1906. Este libro tiene un sistema de numeración para cada línea de cada página. Por lo tanto, en nuestro estudio, cuando usted vea, y sobre todo los hermanos que van a estar leyendo, cuando dice 35, 2 puntos, 12 al 15, no se lee capítulo 35, versículos 12 al 15, sino que significará página 35, líneas 12 al 15. Si puede anotar eso, hasta mucho mejor para que lo tenga presente a la hora de leer. Recuerde, aquí no se habla en este libro de esta señora de capítulos y versículos, como si fuera la Biblia, sino páginas y luego líneas, porque se lee por líneas numeradas. Vamos a pasar a nuestro primer punto, que definitivamente tiene que ser, pues, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la posición del grupo de la ciencia cristiana respecto a varios temas o doctrinas fundamentales de la Biblia, como la doctrina acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de María, acerca de el pecado, acerca de la enfermedad. Todos esos temas los vamos a ver esta noche. En primer lugar, vamos a dedicar bastante tiempo, vamos a darle bastante tiempo a leer y explicar la posición de ciencia cristiana. El título de nuestro estudio se refiere a esa posición. Este sistema religioso fue fundado por esta señora conocida como Mary, la pueden ver allí en la foto.
Mary Baker Glover Patterson Eddy, su nombre completo. La señora Eddy reclamó para su sistema una revelación divina, es decir, que Dios le había dado a conocer esto sobrenaturalmente. Ella dice, vamos a leer textualmente sus palabras, citadas del libro que ya hemos mencionado, con la ayuda de nuestro hermano Agustín, por favor. Dice Mary Baker Eddy lo siguiente. En el año de 1866, descubrí la ciencia cristiana o las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor, y nombré mi descubrimiento ciencia cristiana. Dios me había estado preparando durante muchos años para recibir esta revelación final del absoluto principio divino de la curación científica mental. Jesús Correcto. fue el fruto. Ajá, ¿y qué afirma enfáticamente este sistema, hermano Agustín? Que Jesús fue el fruto de la comunión autoconsciente de María con Dios. Gracias, hermano. Ahí citamos, como decía, la página 109, líneas 1 al 6, y la página 29, línea 31. Ahora, esto es básicamente lo que dice o lo que enseña esta señora en su libro, es fundamental para su grupo religioso. Ahora, ¿cuál va a ser mi tarea? No es mi tarea discutir esta noche la ciencia cristiana en general con todos sus aspectos ateístas, ni discutir la enseñanza de la ciencia cristiana con respecto a Jesucristo en general. Más bien, mi tarea hoy consiste únicamente en abordar una fase de la enseñanza de la ciencia cristiana respecto a Jesús. Y para esto tenemos que pasar a hablar acerca del trasfondo de esa posición. La doctrina de la ciencia cristiana sobre el origen de Jesús surge de los principios fundamentales del sistema que supuestamente Dios le reveló a la señora Baker Eddy. Por lo tanto, iremos viendo varios puntos respecto a este sistema. Primero, la ciencia cristiana enseña que todo es mente, en primer lugar, y la mente es todo y niega, este sistema niega la existencia misma de la materia. Repito, la ciencia cristiana enseña que todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que tocamos, experimentamos, en realidad es la mente, le llaman ellos. Y que la mente es todo cuanto vemos y todo cuanto somos. Y niegan la existencia de la materia. Dicen que la materia no existe. Y cuando hablamos de la materia es de todo lo físico o todo lo material que usted ve en el mundo, incluidos los seres humanos. Aunque la fraseología frecuentemente cambia, se mantiene desde su libro y luego en las enseñanzas públicas o en los libros que otros líderes del movimiento han escrito o sermones o estudios que han publicado, mantienen la misma idea que este libro que decía tiene derechos de autor de 1906. Los términos verdad, amor, espíritu, mente, principio, principio divino, todos se utilizan como sinónimos de Dios y generalmente se usan para desarrollar la idea de la totalidad de la mente, pero al mismo tiempo de la inexistencia de la materia. Vamos a considerar cuidadosamente algunas citas de este libro que nos ayudan a ver esta posición que estamos mencionando. Vamos a pedirle a nuestro hermano Irving que nos colabore con esta lectura, por favor. Mi descubrimiento me llevó a declarar la proposición de que la mente es todo y la materia no es nada como el factor principal en la ciencia mental. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios, Espíritu, es todo en todo y que no hay otra fuerza ni mente
que Dios es amor y por lo tanto es principio divino. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, debes comenzar considerando a Dios como el principio divino de todo lo que realmente es. La metafísica divina, tal como se revela en la comprensión espiritual, muestra claramente que todo es mente y que la mente es Dios. Por lo tanto, todo es en realidad la manifestación de la mente. Dios es mente y Dios es infinito. Por lo tanto, todo es mente. Correcto. Bien, vamos a ver otras citas de este libro que también siguen enfatizando esto mismo. Continuamos allí, hermano Irving, por favor. Por Continuamos lo allí en la tanto, todo segunda. es, Ajá. por lo tanto, todo es espíritu y espiritual. La materia y la mente son opuestas. Una es contraria a la otra en su misma naturaleza y esencia. Por lo tanto, ambas no pueden ser reales. Si una es real, la otra debe ser irreal. La vida no está ni de la materia. Ajá, no Lo, está. Creo que ahí se me fue un ni. Ahí sería, no está en la materia, sería, ni viene de la materia. Por eso que se debe leer, la vida no está en ni de la materia. Siga, por favor. lo que se llama materia es desconocido para el espíritu, que incluye en sí mismo toda sustancia y es la vida eterna. La materia es un concepto humano. El ámbito de lo real es el espíritu. La desemejanza con el espíritu es la materia, y lo opuesto a lo real no es divino, es un concepto humano. La materia es un error de afirmación. Bien, vamos con el hermano Carlos y continuamos aquí para que se termine de asustar Carlos Concepción. La metafísica divina desecha la materia. El espíritu es la única sustancia y conciencia reconocida por la ciencia divina. Los sentidos materiales se oponen a esto, pero no hay sentidos materiales porque la materia no tiene mente. En el espíritu no hay materia, así como en la verdad no hay error y en el bien no hay mal. Es una falsa suposición la noción de que existe una sustancia materia real opuesta al espíritu. Que la materia sea sustancia o tenga vida y sensación es una de las falsas creencias de los mortales y existe en una conciencia mortal supuesta. Por lo tanto, a medida que nos acercamos al espíritu y a la verdad, perdemos la conciencia de la materia. El espíritu, sinónimo de mente, alma o Dios, es la única sustancia real. Bueno, creo que no tengo que explicar mucho, aunque hay mucha verbología, aunque hay muchos términos que tratan de sonar científicos y elocuentes, pues simplemente es lo que habíamos mencionado al inicio. No creen en la existencia de la materia. En segundo lugar, la ciencia cristiana enseña la doctrina de la generación mental, es decir, que la reproducción, y cuando hablo de reproducción, hablo de cuando nosotros nos reproducimos entre seres humanos, trayendo a la existencia seres humanos. Ellos dicen que la reproducción, esa reproducción es posible e incluso deseable mediante el esfuerzo mental y sin unión física. La ciencia cristiana realmente planea abolir el matrimonio o ha planeado abolir el matrimonio porque existen hace muchos años. Sostiene que
varios términos de la Biblia tienen una novedosa o curiosa interpretación o nuevo significado o nueva definición. Por ejemplo, para ellos, cielo significa armonía, el reinado del Espíritu, gobierno por el principio divino, página 587, como consecuencia de lo que le revelaron a la señora, como le llamó ella, como ciencia cristiana. También que resurrección significa la espiritualización del pensamiento, la creencia material cediendo a la comprensión espiritual. Resucitar es entender que lo que habíamos entendido, lo habíamos entendido mal. Porque si estamos creyendo que existen cosas físicas, automáticamente estamos en error. Por lo tanto, la resurrección no es levantarse de entre los muertos, sino levantar el pensamiento de la ignorancia que nos ha llevado a creer que esta computadora, que este teléfono existe, y cuando a ella le revelaron que en realidad nada de esto existe. También en la página 64, línea 17 y algunas más hacia adelante, se dice que no habrá matrimonio ni darse en matrimonio en el reino de Dios, en este caso, creyendo que aquí en realidad esas cosas no tienen, el matrimonio no tiene ningún sentido porque se utiliza con un propósito carnal y que al final la carne no existe. Ahora, voy a adelantarme un poco a la conclusión o al desarrollo del tema cuando ellos en realidad están en contra de algo que no existe, pero están en contra. ¿Sí? Bien. La señora Eddy utiliza la declaración del Señor cuando le dice allá a Juan el Bautista, permite que sea así ahora. Cuando él no le quería bautizar, porque ¿cómo yo te voy a bautizar si tú eres mayor que yo? Le dice, permite que se haga así ahora, una expresión que Jesús usa, y ella la utiliza para decir que eso que el Señor dijo se refería a que por algunos años, bueno, casi 2000 años, el Señor iba a permitir que sus discípulos creyeran que la materia existía, que el pecado existía, que, bueno, cosas que veremos más adelante con más detalles, y que ahora que se le reveló a ella, o para el tiempo que a ella se le reveló, ya se acabó ese tiempo de cuando Jesús dijo, permite ahora, o permite que pase ahora. Y pues la ciencia cristiana considera como un método material el hecho de que las personas se casen y quieran tener hijos. Eso lo dice en la página 56, las líneas 1 al 6. Bien, y que al principio se le debe permitir, ¿sí?, a los miembros de la ciencia cristiana, a los hombres en general, que se casen porque todavía, dice, no han entendido, pero que ellos le van a instruir y le van a capacitar para que en algún momento la persona despierte y se dé cuenta que no debe estar involucrado en una relación así. Recuerda, estoy hablando de matrimonios. Ellos dicen que no debe existir porque no tiene un propósito correcto. De hecho, la señora Eddy, hablando acerca del matrimonio, afirma algo que le vamos a pedir a nuestro hermano Agustín que nos comparta a través de la lectura, por favor. ¿Qué dice esta señora acerca del matrimonio y la reproducción humana? El matrimonio, que una vez fue un hecho establecido entre nosotros, debe perder su actual terreno resbaladizo, y el hombre debe encontrar permanencia y paz en una adhesión más espiritual. La quimificación mental que ha llevado a la infidelidad conyugal a la superficie ciertamente rechazará este mal, y el matrimonio se volverá más puro cuando la escoria desaparezca. Cuando la escoria desaparezca, ¿no? La escoria es algo con lo que probablemente Agustín trata todos los días no me refiero a personas del mal vivir o antisociales, sino a ese
polvillo, esa basura que sobra de cuando cortan el aluminio, cuando trabajan los materiales allá en la empresa, eso que queda, que tienen que cepillarlo, limpiarlo, cuando instalan también todo eso de la soldadura que hay que quitar a veces si hay que soldar, todo eso es escoria, ¿no? Entonces ella dice que el matrimonio será más puro cuando la escoria desaparezca. Entonces es porque ella promueve que el matrimonio debe ser una cosa mental y que la reproducción debe ser una cosa mental y que esto de estarnos, pero note lo que les acabo de decir hace un ratito, que esto de estarnos uniendo físicamente está mal, pero en realidad no nos unimos físicamente porque lo físico no existe, pero ellos están en contra de que nos unamos físicamente. Creo que ya si dejara la clase hasta aquí, todo queda absolutamente claro. Pero ¿qué más dice, hermano Agustín, por favor? En la página 68, líneas 30, 31 y 32. ¿Qué más nos dice esa señora? Con todo respeto, la señora, no lo digo con burla ni irónicamente, se le respeta a ella, se respeta a todas las personas que defiendan estas creencias o enseñanzas, pero no podemos respetar la enseñanza misma porque no es de Dios, pero lo veremos en el transcurso. Disculpe, hermano, vamos a la lectura. ¿Qué termina diciendo ella? En la medida en que la generación humana cese, los vínculos ininterrumpidos de ser eterno y armonioso serán discernidos espiritualmente. Así es. En otras palabras, es cuando las personas entiendan cómo deben unirse mentalmente y reproducir hijos mentalmente, se va a acabar todo esto. La ciencia cristiana sostiene, como mencionaba, que Dios es todo, que Dios es mente y que por lo tanto, como Dios es todo y Dios es mente, todo es mente. Y si todo es mente, entonces nada es material y que en consecuencia la generación es posible mediante el esfuerzo mental sin una unión física. Observe cuidadosamente lo que ella dice o sigue diciendo al respecto en estas dos citas, las dos primeras citas que están allí, por favor, hermano Carlos. Hasta que se aprenda que Dios es el Padre de todo, el matrimonio continuará. El espíritu finalmente reclamará lo suyo, todo lo que realmente es, y las voces del sentido físico se silenciarán para siempre. Aquellos instruidos en la ciencia cristiana han alcanzado la gloriosa percepción de que Dios es el único autor del hombre. Jesús fue el fruto de la comunión consciente de María con Dios. Ajá, esa última parte la veremos más adelante. Tiene 10 puntos menos, hermano, que se leyó más de dos citas. En junio de 1890 nació un hijo de una seguidora del grupo de apellido Godbery, una de las seguidoras más dedicadas, más devotas de la señora Eddy en ese momento. Y resulta que la señora Goodberry afirmaba que su hijo no tenía un padre humano y que fue concebido mentalmente. Esta es la base de dos puntos sobre los cuales la ciencia cristiana afirma, ahora sí, lo que tenemos allí en la última frase, que Jesús fue el fruto de la comunión autoconsciente de María con Dios. O sea, María simplemente, según la señora Baker Eddy, era una muy buena practicante, muy fiel practicante de la ciencia cristiana. Ella entendió que todo es mente, María entendió que la materia no existe y María entendió que la generación o la reproducción es posible mediante el esfuerzo mental sin la actividad física, aunque lo físico, recuerde, supuestamente no existe. Ahora hablemos de un factor importante en la ciencia cristiana. Cabe señalar que la ciencia cristiana y la señora Eddy en particular son muy hábiles en el uso de términos habituales a los cuales les dan significados inusuales o significados
que en la historia de la literatura jamás han tenido esos términos. Esto, como el movimiento del modernismo, es un factor muy básico, muy fundamental, muy necesario para lo que ellos quieren lograr. Al asumir ellos el derecho de definir sus términos, la señora Eddy y este grupo obviamente pueden probar cualquier cosa. ¿Cree la ciencia cristiana en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, en el cielo, en el infierno, en el pecado, en la expiación, en la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo, en su resurrección, en la ascensión? Sí, pero solo según como la ciencia cristiana define cada uno de estos términos. Y en ningún caso, ya les aviso, la definición de la ciencia cristiana está en armonía con el significado de la Biblia. En ningún caso. ¿Es la ciencia cristiana cristiana? ¿Es la ciencia cristiana una ciencia? Sí. Sí será cristiana y sí será ciencia si se le permite que la señora Eddy sea quien defina los términos para todos nosotros. No si se consideran los términos desde el punto de vista de la Biblia y un diccionario de español, por lo menos en el caso nuestro. La ciencia cristiana es plenamente consciente de la importancia de este aspecto del sistema. Ellos tomarán una palabra comúnmente usada que se encuentra en las escrituras, le quitarán su significado común, le exigirán uno que haya o que necesite la ciencia cristiana y luego afirmarán que este significado asignado, este nuevo significado, es el significado original, pero que no lo conocíamos porque se le reveló a la señora Baker Eddy. Observe cuidadosamente lo que ellos también dicen al respecto. Solo el primer párrafo, hermano Irving, por favor. En la ciencia cristiana aprendemos que la sustitución de la definición espiritual por la material de una palabra bíblica generalmente aclara el significado del escritor inspirado. Por esta razón, se ha agregado este capítulo. Contiene la interpretación metafísica de los términos bíblicos, dando un sentido espiritual que también es su significado original. Gracias, hermano. Entonces, noten, ellos consideran sumamente importante darles el significado que ellos quieren a las palabras, porque de esta manera la gente puede entender la verdad. Y aquí les doy varios ejemplos. En la ciencia cristiana, Adán significa error, la creencia en el pecado original, en la enfermedad y en la muerte. Y eso dice, es un error creer en estas cosas. En el caso del término Dios, significa principio divino, amor, la causa universal. En el caso de cielo, significa armonía, el reino del espíritu, el gobierno del principio divino. Nueva Jerusalén significa la ciencia divina, ¿sí? Lo cual obviamente es la ciencia cristiana, según ellos. Mente mortal significa nada que pretenda ser algo, un sentido material, pero solo suposicional. Me disculpan si esa palabra no existe, pero la necesitamos en este momento. Niños, dice que son creencias de la gente, creencias sensuales y mortales, suposiciones materiales de la vida, sustancia e inteligencia, y así sucesivamente. Podríamos hacer aquí una lista larga de términos redefinidos por ellos. Así que la próxima vez que tenga usted esa lucha y ese problema con los niños, recuerde, simplemente son creencias sensuales y mortales, suposiciones materiales de la vida, si fuéramos del grupo. Entonces vamos a hacer a continuación, teniendo todo este trasfondo, teniendo todos estos datos, un estudio de la declaración de la posición de la ciencia cristiana. Este breve estudio de la ciencia cristiana y su terminología nos ayudará
a comprender mejor la declaración de la ciencia cristiana sobre el origen de Jesús que pusimos al principio. Esta afirmación debe ser analizada, obviamente, de manera cuidadosa. La posición de la ciencia cristiana sobre el origen de Jesús se expresa claramente en la página 29 y las líneas 14 al 32, donde dice lo siguiente. Vamos a darle esta lectura a nuestro hermano Carlos, por favor. Aquellos instruidos en la ciencia cristiana han alcanzado la gloriosa percepción de que Dios es el único autor del hombre. La Virgen Madre concibió esta idea de Dios y le dio el nombre de Jesús, que significa Josué o Salvador. La iluminación del sentido espiritual de María silenció la ley material y su orden de generación y trajo a su Hijo mediante la revelación de la verdad, demostrando que Dios es el Padre de los hombres. El Espíritu Santo o Espíritu Divino cubrió el puro sentido de la Virgen Madre con el reconocimiento pleno de que el ser es espíritu. El Cristo habitó para siempre como una idea en el seno de Dios. El principio divino del hombre, Jesús, y la mujer persiguió esta idea espiritual, aunque al principio débilmente desarrollada. Y una cita más, página 29, líneas 14 a la 32. El hombre como descendiente de Dios, como la idea de espíritu, es la evidencia inmortal de que el espíritu es armonioso y el hombre eterno. Jesús fue el descendiente de la comunión autoconsciente de María con Dios. ¿Qué habremos entendido de toda esta palabrería, hermanos? ¿Qué habremos entendido? No sé si mucho, pero vamos a tratar, vamos a hacer el esfuerzo de entenderla por partes y vamos a la primera parte de estas expresiones. La primera es: aquellos instruidos en la ciencia cristiana han alcanzado la gloriosa percepción de que Dios es el único autor del hombre. Esto surge del principio fundamental de que Dios es todo, que Dios es mente y que por lo tanto todo es mente, y por consiguiente, si todo es mente, no existe la materia. Eso es lo que quieren decir. Recuerde que ya lo leímos lo demás en otras citas. En segundo lugar, basados en la idea de que nada es materia, la señora Eddy, sobre todo, desarrolló la doctrina de que la generación o la reproducción es posible a través del esfuerzo mental sin una unión física, sin una relación sexual. 3, dado que Dios es todo y Dios es mente y Dios es el único autor del hombre, entonces la generación, es decir, esta doctrina de la generación de personas a través del pensamiento, pues debe venir de la mente mayor de Dios. En cuarto lugar, cuando hablan de único autor, esa frase está diseñada para transmitir la idea de que no es necesaria una unión física en la generación o en la reproducción. La siguiente expresión es la que tiene que ver con María. Aparentemente, se quedó fuera aquí concibió esta idea de Dios, disculpen. Ok, está aquí abajo. La Virgen Madre concibió, esta es la otra parte, la Virgen Madre concibió esta idea de Dios y le dio a su ideal el nombre de Jesús, que significa Josué o Salvador. Recuerda que todo eso está entre comillas porque estamos citando de la señora Mary Baker Eddy. Entonces, de esta expresión que vemos, utiliza en la frase la idea de Dios, la idea de que Dios es el único autor del hombre, que todo es mente, que nada es materia y que la generación es mental. Es decir, que Dios nos creó mentalmente, como Él es la mente, Él nos produjo a todos nosotros, pero solo mentalmente, porque no existimos en la materia, sino únicamente en la mente de Dios. Y todo es mente de Dios, por lo tanto estamos aquí en esta tierra
como si estuviéramos metidos en la mente de él sin haber existido nunca físicamente. Cuando dice concebido o concibió, la Virgen Madre concibió. Y ahí preguntamos, porque ya hemos dicho algunas cosas, nos hemos adelantado a aclarar algunas cosas. Nace la pregunta, ¿enseña la ciencia cristiana que hubo una concepción de Jesús o algo raro en la concepción de Jesús? Sí. ¿Enseña la ciencia cristiana el mismo tipo de concepción que enseña la Biblia? Enérgicamente debo decir, no. ¿Qué tipo de concepción fue? Una concepción mental, una percepción de un principio fundamental de la ciencia cristiana. Es decir, María de pronto entendió esta doctrina que enseña o había estado enseñando la señora Baker Eddy, y María cuando la entendió, entonces se le ocurrió Jesús. Entonces, al ocurrírsele Jesús, ya solo con pensarlo, con imaginarlo, ya había dado a luz a lo que ella llamaría Jesús. Simplemente, la concepción de María fue espiritual, dice la cita que estamos analizando. También dice luego, y le dio a su ideal. Recuerde, para ella Jesús nunca nació, sino que fue una idea de María, ¿sí? Su ideal, como le llama a ella, le dio el nombre de Jesús, que dice, significa Josué o Salvador. Pero observen esa frase que para ella Jesús era simplemente un ideal, una idea que tuvo María, una idea grandiosa, pero que la tuvo María, solo en su mente, que resultó de su concepción mental, como cuando producimos ideas y pensamientos. ¿Qué le parece? Y que esto ella lo pudo hacer porque entendió que Dios es el único autor y que la generación o la reproducción puede ser mental y sin unión física. Luego, cuando vamos a el término Jesús, que era el que aquí continúa, es bastante particular lo que ellos enseñan sobre Jesús, porque en la ciencia cristiana, cuando ellos dicen Jesús, no significa la palabra o el nombre, lo que usted y yo tenemos en mente en relación con ese hombre, por lo que hemos leído en la Biblia. Es para ellos el nombre de un ideal, es decir, de solo una idea. Jesús es solo una idea. La ciencia cristiana hace una distinción también entre Jesús y Cristo, porque como dicen ellos en sus propios libros, como podemos ver a continuación, vamos a hacer esas lecturas. Hermano Agustín, por favor, ¿qué dicen ellos acerca de Jesús? Cristo es la verdadera idea que expresa lo bueno, el mensaje divino Incorpóreo espiritual, la idea divina de Dios. Cristo invisible era imperceptible para los llamados sentidos personales, mientras que Jesús apareció como una existencia corporal. Esta dualidad de personalidad continúa hasta la ascensión del Maestro, cuando el concepto humano y material o Jesús desapareció, mientras que el yo espiritual o Cristo continúa existiendo. Cristo es la verdad ideal que viene a sanar la enfermedad y el pecado a través de la ciencia cristiana y atribuye todo poder a Dios. Jesús es el nombre del hombre que, más que cualquier otro hombre, ha presentado a Cristo, la verdadera idea de Dios. Jesús es el hombre humano y Cristo es la idea divina. Gracias, hermano. Dicen que Cristo es la idea que expresa lo bueno y Jesús simplemente fue el nombre que María le puso a esa idea desde la perspectiva de ella, que obviamente era una perspectiva humana, una perspectiva débil, como dijo hace un rato, que
la idea que tenía María en su cabeza estaba débilmente desarrollada. Entonces, para ella esa idea se llamaba Jesús. Pero para Dios, dice, era Cristo, la idea divina de Dios. Y como ven aquí al final, dicen que cuando va a ascender a los cielos, cuando va a ascender al Padre, ese Jesús, que nada más era la idea según la veía María, desapareció. Mire, se acabó y desapareció. Pero el que sí ha existido siempre y existirá desde siempre es el Cristo, que es idea de Dios. Le dije que esto no iba a ser fácil en realidad, porque ya nos estarán dando vuelta en la cabeza todas estas cosas, pero bueno, así lo enseñan. Jesús significa Salvador en la ciencia cristiana, pero ¿en qué sentido Jesús es el Salvador en ese grupo? Jesús, el ideal de María, salva del pecado, la enfermedad, la muerte y las dolencias, pero no como nosotros lo hemos leído en la Biblia, que Jesús alimenta a 5,000, a 4,000, sana enfermos, expulsa demonios, etcétera. No. Dice que Jesús, el ideal de María, salva a la gente del pecado, la muerte, la enfermedad, las dolencias, ayudando a las personas que en realidad no existen, según esta doctrina, a través de la ciencia cristiana o de las doctrinas de la ciencia cristiana, a comprender que no existen el pecado, no existe la enfermedad, ni la muerte, ni las dolencias, ni la materia. El pecado, vamos a unas lecturas aquí al respecto, y vamos a pedirle al hermano Irving que nos lea estas 4 citas, por favor, respecto a este tema. El pecado, la enfermedad y la mortalidad son los opuestos supuestos del espíritu y deben ser contradicciones de la realidad. La materia es un concepto humano. El espíritu, sinónimo de mente, alma o Dios, es la única sustancia real. Por lo tanto, la única realidad del pecado, la enfermedad o la muerte es el hecho terrible de que las irrealidades parecen reales para la creencia errónea humana hasta que Dios les quite su disfraz. Exponer y condenar las afirmaciones del mal y la enfermedad en todas sus formas, pero no reconocerles realidad alguna. En la página 447, líneas 20 a la 22, leemos de estas cosas tan curiosas, ¿no? Pero no son las únicas. Vamos a seguir analizando las frases que encontramos en el escrito, ¿no? En este mismo libro. La otra es la iluminación del sentido espiritual de María puso en silencio a la ley material y su orden de generación. Es decir, en el momento que María dice comprendió o recibió esa revelación de parte de Dios, María entendió, porque recuerde que María estaba desposada o comprometida con José. Pero entonces ella dice, Mary Baker, que ella entendió, no tengo que unirme a este hombre para poder tener a mi hijo. Más bien, tengo que abrir mi mente y entender estos conceptos. Y en el momento que ella lo entendió, dice, ya no fue necesario tener esa intimidad o esa relación que la naturaleza exige para que haya concepción de un hijo, sino que como era algo mental, entonces a partir del momento en que se le revela que puede dar a luz mentalmente, o sea, no imaginarse dando a luz, sino que cuando tiene la idea, eso es dar a luz, tener esa idea, entonces ya no tenía ni que unirse a José como mujer, ni tenía que dar a luz literalmente o naturalmente. Esto obviamente lo presentan así para poder decir que ni siquiera Jesús fue real, porque recuerde
Para ellos, todos nosotros somos en realidad irreales. También está la palabra el Espíritu Santo o Espíritu Divino cubrió el sentido puro de la Madre Virgen con el reconocimiento pleno de que el ser es espíritu. Es decir, cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo vino sobre María, dicen ellos, simplemente significa que esta mujer entendió por revelación de Dios que la generación, ellos dicen generación, yo le digo a usted reproducción para que lo pueda entender mejor, que la generación simplemente es mental. Recuerde, no necesitamos unirnos físicamente, dice la señora. También tenemos en su afirmación, Cristo moró para siempre como una idea en el seno de Dios, el principio divino del hombre Jesús, y la mujer percibió esta idea espiritual, aunque al principio de manera débilmente debió ser allí, débilmente desarrollada. Dios es mente, recuerde, Dios es todo, todo es mente, según la página 492 de este libro. La mente tiene un seno. En este seno moraba una idea. Esta idea era Cristo. Esta idea era el principio de lo que se conocería como el hombre Jesús, o como se dice en otro lugar de su libro, página 332, línea 19, que Jesús demostró a Cristo, aunque él no era Cristo, porque era una idea deficiente en comparación con la idea superior que tuvo Dios. También dice que la mujer o María percibió al principio de manera débil la idea espiritual de que Cristo era una idea en la mente de Dios y que esta idea era el principio divino que luego se manifestaría en el hombre Jesús. Esta afirmación blasfema obviamente es un insulto a María porque la presenta como una ignorante que de pronto recibe una revelación, pero que al final su concepto de Jesús es un concepto erróneo, defectuoso. Entonces están insultando a María como si fuera alguien que no pudiera entender los designios de Dios. También dice ahí en el libro que el hombre como descendencia de Dios, como idea del espíritu, es la evidencia inmortal de que el espíritu es armonioso y el hombre eterno. ¿Qué quieren decir con esto de hombre como la descendencia de Dios? Es simplemente otra forma de decir que lo produjo mentalmente, pero que está allí, solo en la mente de Dios. En la ciencia cristiana también los términos, recuerde, Dios, principio divino, verdad, amor, mente, espíritu, todos se usan como si fueran sinónimos. En tercer lugar, note que para estos señores el hombre es simplemente una idea. El pensamiento de que el hombre es una idea de la mente se enseña frecuentemente en los escritos de la señora Eddy. En la página 475, línea 13, dice: el hombre es idea, la imagen del amor no es físico. Y en la página 476, línea 10, y el hombre es la idea de Dios. Estoy citando entre comillas. Ahora, con la frase que el espíritu es armonioso, la idea aquí es Dios es todo, Dios es bueno, Dios es espíritu, el espíritu es bueno, todo es bueno, por lo tanto no hay tal cosa. Sí, Dios es todo, Dios es mente, Dios está en todo y en todos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Pues entonces no hay materia, solo mente, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay muerte. Mira hasta qué punto estira la doctrina de estos señores. Luego decía esa porción que habíamos leído, Jesús fue la descendencia de la comunión autoconsciente de María con Dios. Pues en primer lugar, ¿qué tenemos que ver aquí? Pues había Dios, no Dios como usted y yo pensamos en Dios, sino Dios como mente, como principio. También vemos que estaba María. La mera existencia de María anula la doctrina de la ciencia cristiana, porque declara enfáticamente esta doctrina que no hay tal cosa como la materia,
Por lo tanto, María era simplemente una idea de Dios y no una mujer real. Pero ellos te van a decir que sí existió como mujer real, a pesar de que su misma doctrina dice que en realidad no existimos físicamente o materialmente. Luego dice de una comunión autoconsciente. Entonces, si Dios es todo y todo es mente y María era una idea de Dios, entonces la comunión difícilmente podría ser otra cosa que autoconsciente. Autoconsciente significa consciente de los actos o estados pertenecientes a uno mismo o que se originan en uno mismo. Es decir, o María es un ser real o fue un ser real, o María fue una idea. Pero si María fue una idea, entonces cuando ellos hablan de autoconsciente es lo que les mencionaba, que María entendió que la reproducción debía ser mental como Dios lo ha creado todo mentalmente, según este movimiento ciencia cristiana. También vemos que estaba Jesús, la descendencia en esta expresión. ¿Qué tipo de descendencia? Recuerde, mental, ideal, no física. ¿Es Jesús lo mismo que Cristo? No te van a decir. Cristo es el principio, la idea perfecta y pura de Dios. En cambio, Jesús es la idea de María. Jesús manifiesta, sí, el principio llamado Cristo, pero en realidad él simplemente es manifestación del principio que mueve a estas personas en esta religión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que la mente, es decir, Dios, tuvo una idea llamada María. Esa idea, no, aquí es donde vienen las partes que les dije complicado con mi hermano Carlos oír estas cosas. Él no quiere oír cosas que se aparten de manera grotesca de la palabra de Dios. No quisiera que nadie se apartara de la palabra de Dios, pero que si se van a apartar, no sean grotescos. Y note, la mente, Dios, tuvo una idea llamada María. Esa idea, siendo mente inmortal, dado que la mente mortal es la creencia de que el hombre tiene descendencia física y la reproduce por medio de un acto físico, y dado que María no tenía esa creencia, a su vez se comunicó mentalmente, es decir, de manera autoconsciente con la mente, es decir, con Dios, y produjo la descendencia. Produjo un ideal al que María llamó Jesús, porque ella lo vio como una gran idea. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece hasta aquí? Y Jesús no era el ungido de Dios, el Mesías de Dios, sino que era, como habíamos mencionado, simplemente una representación del principio divino llamado Cristo. Así que, amados, ya entrando en la parte, en la recta final de nuestro, no en la conclusión, pero en la recta final de nuestro estudio, consideremos, basándonos en todas estas declaraciones que hemos citado textualmente de su libro, cuáles son las blasfemias o cuál es la doctrina blasfema que sostiene este movimiento según todo lo que acabamos de ver. Bueno, aquí es donde vamos a resumir prácticamente la lección de esta noche. Primero, para ellos obviamente no existe el Dios de la Biblia. Piense por un momento acerca de Dios según todo lo que hemos ahorita leído de la ciencia cristiana. Dios es todo, Dios es mente, por lo tanto todo es mente. Por lo tanto, si todo es mente y todo es Dios y Dios es espíritu, entonces no hay nada material. Tampoco hay pecado porque todo es Dios. Tampoco hay enfermedad porque todo es Dios y Dios es perfecto. Tampoco hay muerte porque Dios es vida y tampoco hay enfermedades porque todo eso sería negativo y sería creencias en cosas que tienen que ver con la materia y ellos consideran que la materia no existe. Bien, tales irrealidades como la materia, el pecado, la enfermedad y la muerte solo parecen ser así, te dice Mary Baker Eddy, son suposicionales. Y otra vez pido disculpas si la palabra no existe. Observe entonces cuidadosamente que la materia, el pecado, la enfermedad,
la muerte y las enfermedades en general son errores de la mente. ¿Sí? Tienen que ser errores porque estas cosas no existen. Pero admitir que son errores trae un grave problema. ¿Y cuál es el grave problema? Volvemos al principio. Si todo es Dios y Dios es mente y por ende todo es mente, cuando hay un error, ¿de dónde tiene que venir el error? El error tiene que venir de la mente. Entonces estaríamos diciendo ¿qué? Estaríamos diciendo que Dios cometió error, que Dios se equivocó. Así de sencillo. Según la ciencia cristiana, entonces Dios no es más que una mente defectuosa tratando de sanarse a sí misma, pero no puede porque sigue cometiendo el mismo error de creer que hay cosas o de permitir que la gente crea que hay cosas materiales cuando no lo hay y no lo deberían creer. Bien. En segundo lugar, estas doctrinas o estas enseñanzas pues hacen ver que en realidad no hay tal cosa como el Cristo de la Biblia. Jesús, el Cristo, el ungido, el profeta, el sacerdote y rey, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, simplemente fue una idea y nada más. ¿Sí? Una idea que surgió en la mente universal, la mente poderosa. En tercer lugar, según estas enseñanzas que hemos leído, pues no existe tal cosa como el Jesús de la Biblia, porque en la ciencia cristiana Jesús es simplemente el nombre que María le dio a una idea. En cuarto lugar, Jesús y Cristo no son lo mismo. La ciencia cristiana sostiene que Cristo era el ideal y que el nombre Jesús era un nombre pasajero, porque solo se refería a esa idea precaria que todavía podía tener en su cabeza María. Cada pasaje del Nuevo Testamento que habla de Jesucristo o que habla de Cristo Jesús le da un golpe fatal a la doctrina de la ciencia cristiana. Porque si no son el mismo, ¿cómo se le llamaba a uno de ellos con el nombre de ambos? Y porque nadie más en la iglesia del primer siglo se puso ese nombre. Porque nadie más pudo tener esa idea, porque estaba reservado solo para el Señor, dice. Pero los apóstoles usaron una y otra vez Cristo Jesús, Jesucristo, indicando que son en realidad el mismo. También sobre la doctrina de la ciencia cristiana no hay Espíritu Santo. ¿Y por qué digo que ellos no creen que haya Espíritu Santo? Simple y llanamente porque en la ciencia cristiana Espíritu Santo y Consolador para ellos significa ciencia cristiana. O sea, ellos son el Espíritu Santo. Y cuando usted va y se reúne con ellos, en realidad usted se ha reunido con el Espíritu Santo, que son, otra vez digo, ellos. En quinto lugar, en sexto lugar, no hay tal cosa como el hombre, porque el hombre es simplemente una idea de Dios. Así que realmente no existimos. 8. No hay tal cosa como la muerte de Cristo. No hay tal cosa, dice, como la muerte de Cristo. Sin embargo, la Biblia declara que Cristo nació, que Cristo creció, que Cristo comió, bebió, durmió, caminó y habló, que tenía carne y huesos, que tenía un cuerpo. Observe cuidadosamente los pasajes que están en pantalla, sobre todo las partes resaltadas. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hebreos 2:14. Mas me preparaste cuerpo, le dice el hijo al padre, y lo recoge el autor inspirado en Hebreos 10:5. Y en ese mismo libro de Hebreos, pero el capítulo 10 y el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Número 8. No hay tal cosa como la muerte de Cristo. Si Cristo es simplemente el principio, la idea de Dios, y si Jesús es simplemente el nombre de un ideal de María y no tiene existencia física, y si no existe tal cosa como la muerte, entonces obviamente no podría haber
alguna cosa como la muerte de Jesucristo. O la muerte existe o no existe. Si no existe, tampoco existió para él. La ciencia cristiana habla de la muerte de Jesús, pero no significa lo que usted y yo entenderíamos. La señora Eddy se refiere a la muerte supuesta, dice, en la página 598, línea 10. Y luego habla de su aparente muerte en la página 45, línea 11. En noveno lugar, no hubo tal cosa entonces como la sepultura del Señor, porque según la señora Eddy, el Señor solo se estaba escondiendo en la tumba y los discípulos creían que estaba muerto y había resucitado, pero en realidad nunca murió y estaba vivo escondido de ellos. Interesante, ¿no? Bien, entonces tampoco hubo, si no hubo sepultura, no hubo, no hubo muerte, no hubo sepultura, no hubo resurrección. Entonces, ¿qué más sucedió? Los discípulos no recibieron el Espíritu Santo. En 46 o en la página 46-30 de su libro, la señora Eddy dice, sus discípulos entonces recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando recibieron el Espíritu Santo? Bueno, simple y llanamente empezaron a entender lo que antes no habían entendido. ¿Ya? Ahora tenían una comprensión más elevada de la realidad. Con esto se quiere decir que fueron despertados a una comprensión más amplia de lo que llaman ciencia divina. En 13º lugar, no existe tal cosa como la inspiración de la Biblia. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia, en realidad, si ellos dicen que todo esto lo estamos imaginando y la Biblia misma es un libro físico, la Biblia misma ni siquiera existe. 14. Y si la Biblia no existe y su inspiración no vale nada para los señores de este grupo, pues aquí vamos al punto número 14, y es que la Biblia no es suficiente, según la ciencia cristiana. La Biblia no puede entenderse, dicen ellos, sin la revelación adicional de la señora Eddy en su libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Pero cuando vamos a la Biblia, cada pasaje, como Hechos 20:32 y 2 de Timoteo 3:16 y 17, muestran la suficiencia de las Escrituras, y ese pasaje y otros son un golpe letal para la ciencia cristiana. A ver, en 15º lugar, pasamos aquí. Ahí está. En 15º lugar, tenemos el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús. Lucas 1:26 al 38, lo leímos al principio. Y para ellos, esta narración del nacimiento de Jesús es completamente errónea, porque el ángel le dijo, concebirás en tu vientre, mientras que la ciencia cristiana dice que la concepción fue solamente en el sentido puro de María. El ángel dijo que la concepción sería en el vientre, mientras que la ciencia cristiana sostiene que la concepción fue estrictamente mental. El ángel dijo, y darás a luz un hijo. Bueno, la ciencia cristiana dice que María tenía una idea y un ideal. El ángel dijo que el hijo se llamaría Jesús. La ciencia cristiana dice que Jesús era el nombre del ideal que tuvo María. ¿Sí? Esto, según Lucas 1:34, María sabía que la generación, que la reproducción requería unión física y que esto no podía, aunque la ciencia cristiana lo afirmara, no podía llevarse de manera sexual. Pero otra vez, como están involucrados en el error, van a seguir promocionando el error. También en Lucas capítulo 2, versículo 7, si la gente de ciencia cristiana está en lo correcto, pues Lucas 2:7 estaría completamente erróneo. ¿Por qué? Porque Lucas dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Pero la ciencia cristiana dice, no lo dio a luz. En realidad, simplemente tuvo esa revelación de tener nuevas ideas, y eso la hizo reproducir no solo hijos, sino lo que ella quisiera.
Luego dice, Lucas lo envolvió en pañales. ¿Usted se imagina agarrar una idea para envolverla en pañales? Lucas también agrega, y lo acostó en un pesebre. Yo tengo una idea mental de tomar una, bueno, ¿qué dije? Una idea mental. He tenido un pensamiento, parte de mi imaginación, de que de pronto, pues, todo esto sea cierto, como aquella película que el hombre se toma esa pastilla y dice, mira, todo era una mentira, todo era una fantasía. Pero cuando vuelvo a ver la Biblia, una y otra vez la Biblia da golpes contundentes a esta posición. Porque dice, y lo acostó en un pesebre, y un ideal mental, pues envuelto en pañales y acostado en un pesebre, yo ni siquiera lo puedo imaginar. Y los últimos dos puntos para ir a nuestra conclusión. Lucas capítulo 2, versículo 11, también estaría, bueno, el que habíamos visto, ¿no? Lucas 2:11, perdón. Mateo 1:18 estaría completamente errado, porque ese pasaje dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero la ciencia cristiana dice que ella concibió de su propia mente, ya, o es el Espíritu Santo o es su mente. En conclusión, varones, la ciencia cristiana enseña que todo es mente y niega la existencia de la materia. Enseña la doctrina de la generación mental, o es decir, nos reproducimos mentalmente y no a través de relaciones sexuales. Define términos comunes de acuerdo a su conveniencia. Sobre esta base declara que ellos entienden verdaderamente estos significados o estas palabras. También declaran que María comprendió todas estas palabras en su mente. También hablan de la nulidad o no existencia de la materia. Hablan de la generación mental. Hablan de la diferencia entre Cristo y Jesús y que por lo tanto produjo mentalmente un ideal que llamó Jesús, pero no Cristo. Cristo era algo superior. La ciencia cristiana es un sistema de blasfemias ateas. Blasfema contra Dios, contra Cristo, contra el Espíritu Santo y la Biblia e incluso el hombre. Niega cada punto de enseñanza de la Biblia mientras afirma que la respeta hipócritamente. Cerramos con la siguiente lectura por nuestro hermano Carlos Concepción, por favor. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No hay ni siquiera que explicarlo, muy claro. Hasta aquí, amados, nuestra lección número 19, la doctrina de la ciencia cristiana sobre la deidad, el mal y la enfermedad física con su respuesta bíblica. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente.